Hoy hablaremos acerca de lo que es los materiales de laboratorio. Antes de empezar, cabe resaltar que hay una diferencia notable entre material de laboratorio y equipo de laboratorio. El material se refiere en sí a los utensilios, ya sean probetas, pipetas, etc. Mientras que el equipamiento se refiere a los aparatos electrónicos que se usan durante algún proceso, ya sea una centrífuga o algo más. Los materiales de laboratorio son primordial, ya que forman parte de la técnica de los procesos que vamos a llevar a cabo. El material del laboratorio puede variar, es muy distinto para cada método. Sin embargo, vamos a empezar hablando por lo que vamos a utilizar nosotros como alumnos. Primero vamos a mencionar los materiales extra que como equipo vamos a usar en el laboratorio, que son el alcohol y de grado industrial al 96%, jabón líquido biodegradable, toallas de microfibra, fibras Scott Brain principalmente, botiquín de primeros auxilios para cualquier imprevisto, jeringa con manguera, un encendedor y una piseta. Estos son de vital importancia, ya que contribuyen tanto a la limpieza como a la seguridad y a los métodos que utilizaremos en los experimentos. Entrando más en tema, hablaremos de los materiales del laboratorio más usuales y su función. No podremos mencionar todos ya que son bastante variados y de gran número. Primero, y el más usual, es el tubo de ensayo, que es un tubo cilíndrico pequeño utilizado para la contención de muestras líquidas y también para calentarlas. Se usa para bastantes procesos y usualmente estos son de vidrio. El siguiente es el portaobjetos, el cual es una fina placa de cristal sobre el cual se disponen objetos para su examen microscópico. Dentro de estos está lo que se conoce como cubreobjetos, el cual de igual manera es una fina placa de cristal pero más pequeño y de forma cuadrada, que se dispone usualmente sobre los objetos líquidos. Estos casi siempre o siempre son de vidrio. El siguiente es el matraz, que es un recipiente de cristal donde se mezclan las soluciones químicas. Generalmente son de forma esférica y con cuello recto y estrecho. Se usan para contener líquidos y se usan casi siempre en los laboratorios. Casi siempre son de vidrio. Los siguientes que hablaremos son el vaso de precipitado. Es un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se utiliza comúnmente para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. Casi siempre son de vidrio, pero también hay de plástico y de metal. También está el matraz volumétrico, que sirve para medir el volumen de los líquidos y se emplea en operaciones de análisis químico cuantitativo para preparar soluciones de concentraciones definidas. Esto es muy importante en los procesos químicos. El material usualmente es de vidrio. Los que mencionaremos son la probeta milimétrica, el cual es un instrumento volumétrico de igual forma que permite medir volúmenes considerablemente con un ligero grado de inexactitud y sirve para contener líquidos principalmente. Son de vidrio casi siempre. El siguiente es la pipeta, que es un instrumento de igual forma volumétrico de laboratorio para medir la alicuota de líquidos con bastante precisión. Estos son de vidrio. Los últimos que mencionaremos son los mecheros, tanto del color ron como el de Bunsen. Hay de bastante variedad, pero sirven todos para lo mismo, que son calentar sustancias, esterilizar muestras o reactivos químicos. Su material es desde vidrio, metal hasta plástico. Junto con esto se ven la rejilla de asbesto, que es la encargada de repartir la temperatura de manera uniforme cuando se calienta con un mechero. Para esto también se utiliza un trípode de laboratorio, ya que actúa como un sostenedor a la hora de experimentar. La rejilla de asbesto como el trípode usualmente son de metal, aunque el trípode puede variar en su material. Resaltar nuevamente que estos no son todos los materiales de laboratorio, ya que hay gran variedad, depende del método y la técnica que vayamos a utilizar. Esos solo son algunos ejemplos para dar una idea general sobre los materiales que utilizaremos a lo largo de nuestra carrera y ya en el campo profesional. Sin más que agregar en materiales de laboratorio, pasemos al siguiente tema. Les hablaré sobre los equipos de laboratorio. Esto quiere decir que es una extensa gama de aparatos diseñados especialmente para hacer investigaciones, análisis de calidad y llevar el control de procesos diversos. Cuentan con sistema de protección y seguridad como botones, válvulas, termostatos, entre otros. Ahora te mencionaré los equipos más importantes y que se utilizarán más en un laboratorio. La balanza nos ayuda a poder medir objetos de diferentes masas. El horno de laboratorio es un tipo de horno comúnmente usado para deshidratar reactivos de laboratorio o secar instrumentos. La centrífuga
Es una máquina que pone en rotación una muestra para acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes según su densidad. Los agitadores son un tipo de dispositivo que se utiliza en los laboratorios de química para mezclar líquidos o preparar disoluciones y suspensiones. El microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Cabe aclarar que estos equipos son los más esenciales. No son todos los equipos de laboratorio que hay, pero sí los que se utilizarán con más frecuencia en el laboratorio. Sin más que decir, pasaremos al siguiente tema. A mí me tocó la norma oficial mexicana, NOM 017 CTPS 2008. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que así el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección que sea correspondiente para que así pueda protegerlos de los agentes del medio ambiente del trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. También tiene 3 definiciones, que son autoridad del trabajo, autoridad laboral, equipo de protección personal EPP y disposición final. Autoridad del trabajo o autoridad laboral estas son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas realizan funciones de inspección en materia de seguridad o higiene en el trabajo. La segunda, que es equipo de protección personal EPP, son el conjunto de elementos y dispositivos que están diseñados específicamente para poder proteger al trabajador, ya sea de accidentes o enfermedades que pues que pueden ser causadas por agentes o factores generados por motivos de las actividades que se realizan en su trabajo. Y la tercera, que es disposición final, estas son las medidas que se aplican en el equipo de personal deteriorado. Esta más que nada, se refiere ya al destino final que se le da al equipo de protección personal una vez que ya fue utilizado. También están las obligaciones del patrón, que pues estas son más que nada mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los implementos y procesos de trabajo. Determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos del trabajo a los que pueden estar expuestos por las actividades que se desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. En caso de que el análisis de riesgos establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esta será considerada equipo de protección personal. El patrón puede hacer uso de las tablas contenidas en la guía de referencia de la presente norma para así poder determinar el equipo de protección personal para los trabajadores y para los visitantes que ingresan a las áreas donde existan señales de uso obligatorio del equipo de protección personal específico. También debe de proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones: que atenúe las exposiciones del trabajo con los agentes de riesgo, que en su caso sea de uso personal, que también esté acorde a las características físicas de los trabajadores y que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos de fabricación del fabricante para uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones o mantenimiento, resguardo y disposición final. También comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde se desarrollará
sus actividades. Los contratistas también deben de dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y que cumplan con las condiciones de la presente norma. Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de protección personal. Supervisar que durante la jornada del trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección personal proporcionado con base a la capacitación y adiestramiento proporcionados previamente. Así como hay obligaciones del patrón, también están las obligaciones de los trabajadores que usen equipo de protección personal. Estas son participar en las capacitaciones y adiestramiento que el patrón proporcione para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo a la capacitación que recibieron para tal efecto. Revisar antes, durante y al finalizar su turno de trabajo las condiciones del equipo de protección personal que utiliza. Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento o se le dé un reemplazo. Es muy importante que las obligaciones del trabajador se lleven a cabo tal cual son mencionadas, ya que es de suma importancia para evitar accidentes o que adquieran alguna enfermedad, como se mencionaba antes. Indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. En el uso debemos considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción adversa en el trabajador. Revisión. En la revisión debemos verificar el correcto funcionamiento del equipo de protección personal. Reposición. Debemos considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo funcionamiento. Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando, derivado de su revisión, muestren algún deterioro que impidan su óptimo funcionamiento. Limpieza. Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del equipo de protección personal cuando aplique después de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante. Prever que si el equipo de protección personal se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón, se consideren las sustancias, condiciones o aditamentos para esta actividad. Limitaciones. Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece. Incluir la información que describe en qué condiciones no proporciona protección o dónde no se debe usar. Mantenimiento. Indicar que el reemplazo en sus partes dañadas debe realizarse con refacciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor. Resguardo. Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales, si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor, para que no presenten daños o mal funcionamiento después de su uso. Disposición. Establecer medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido, de conformidad con un procedimiento para que tal efecto se establezca cuando quede contaminado con sustancias químicas peligrosas y no sea posible su descontaminación, o se determine que ya no cumple con su función de protección. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma.
La verificación de la evaluación de la conformidad de la NOMS a través de una unidad de verificación permite a las empresas tener la tranquilidad de haber enfocado correctamente sus esfuerzos en materia de seguridad, higiene, salud ocupacional y medio ambiente ante las autoridades, además de facilitar cualquier proceso de inspección de las mismas. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. Se define como la demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo, y su campo incluye actividades tales como el ensayo, la inspección, la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad tiene un enfoque funcional, que se manifiesta como una serie de 3 funciones que satisfacen una necesidad o una solicitud, de demostrar que se cumplen los requisitos especificados. Estas funciones son: selección. Involucra actividades de planificación y preparación con el fin de reunir y producir toda la información y las entradas necesarias para la siguiente función de determinación. Determinación. Se basa en las actividades que se llevan a cabo con el fin de obtener información completa relativa al cumplimiento de los requisitos especificados por el objeto de evaluación de la conformidad o su muestra. Revisión y atestación. Constituye la etapa final de verificación antes de tomar la importante decisión sobre si se ha demostrado o no en forma confiable que el objeto de evaluación de la conformidad cumple con los requisitos especificados, y termina con la emisión de una declaración, basada en una decisión tomada después de la revisión de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados. El Google de seguridad del que hablaré es de la marca Splash Google, el cual es del equipo de protección visual contra salpicaduras. Permite tener un campo de visión más amplio, incluso periféricamente, permite la entrada de aire fresco que ayuda a prevenir el empañamiento, es ligero y versátil, resistente a las rayaduras, resistente al ataque químico, resistente a la atracción de partículas por la estática y cumple con los requerimientos de seguridad de la ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-99. La siguiente marca de gogles de seguridad es la UV Steel, la cual protege tus ojos contra salpicaduras de químicos, porque cuenta con un sello de plástico suave y cómodo. Es ajustable y se adapta sobre la mayoría de anteojos graduados. También cuenta con una ventilación indirecta con recubrimiento Hydro Shield para que los lentes no se empañen y es garantizado. Y tiene 99.99 protección UV. Para la protección respiratoria necesitamos usar mascarillas para que así nosotros no inhalemos o respiremos alguna sustancia dañina para nuestro organismo. Una bata es un artefacto que sirve en un laboratorio para protegerse de cualquier daño que puedan hacer las sustancias químicas a la ropa o a las personas. El reglamento del laboratorio dice que debe ser utilizada obligatoriamente para no sufrir daños de agentes biológicos y materiales que son potencialmente peligrosos para los seres humanos, animales o plantas. Para los guantes que queramos utilizar va a depender mucho de las sustancias que estemos utilizando. En el manejo de sustancias activas, el guante a utilizar es dependiendo del solvente. Para materiales afilados, cristales, metales, abrasios, utilizar un guante de algodón Gravit 2. Y trabajos dieléctricos, guantes de piel o guantes dieléctricos clase 3. El código S es el código interno de equipo de protección personal mínimo requerido destinado a ser utilizado por el trabajador durante sus actividades de trabajo para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. El código S está clasificado desde S1 hasta S8, que corresponden a las diferentes operaciones de los procesos. Como podemos observar en la imagen, hay diferentes tipos de trajes. Cada uno está enfocado para un tipo de sustancia o material con el que vamos a trabajar. Aunque no lo crean, estos trajes son muy importantes y, aunque pueda parecer ridículo, nos pueden salvar la vida, ya que evitan que te caigan sustancias nocivas para la salud en tu cuerpo. Aunque no lo creas, necesitamos tener protección en nuestros pies, y para eso son las botas de seguridad, que como podemos observar hay distintos modelos. ¿Y para qué son estas?, te preguntarás. Pues gracias a ellas estamos completamente
a salvo o protegidos de que algo pueda caernos encima, porque hay ocasiones en donde estás trabajando en laboratorio y alguna sustancia podría brincar en tus pies y de esta forma evitas que eso suceda y estás completamente protegido.